Hoy veneremos el Santo Pío, a través de su historia, al que el poder de la fe transformó su vida. San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, es una figura inmensa dentro de la espiritualidad cristiana. Nació el 25 de mayo de 1887, en Pietrelcina, un pequeño pueblo en el sur de Italia. Desde muy joven, mostró un profundo deseo de seguir a Dios. A los 5 años, según nos cuentan sus biógrafos, tuvo sus primeras visiones místicas y comenzó a desarrollar una vida de oración intensa. Desde niño, sentía una cercanía extraordinaria con lo divino. Su vida es un reflejo de devoción, sacrificio y amor incondicional hacia los demás. Un hombre que, en su humildad, abrazó el sufrimiento como una vía para la santidad. Padre Pío ingresó en la orden de los frailes menores capuchinos a los 15 años. Era un joven callado, tímido, pero profundamente inmerso en su fe, con una madurez espiritual poco común para su edad. Tomó el nombre de Pío en honor a San Pío V, y desde ese momento su vida se transformó en una continua ofrenda a Dios. San Pío es conocido, sobre todo, por los estigmas que llevaba en su cuerpo, llagas en las manos, los pies y el costado, que replicaban las heridas de Cristo crucificado. Estos estigmas fueron visibles durante 50 años, y para muchos, fueron un signo de su especial unión con Cristo en su pasión. Como él mismo decía, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aquí, San Pío hacía eco de las palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. Es un recordatorio poderoso de cómo Cristo puede obrar en el ser humano a través del sufrimiento. Las heridas de los estigmas no solo eran físicas, sino también espirituales. A través de ellas, Padre Pío experimentaba la compasión infinita de Cristo por la humanidad y ofrecía su dolor por la salvación de las almas. Por sus heridas hemos sido sanados. Leemos en Isaías 53, 5, un versículo que cobra vida en el testimonio del Padre Pío. Como Cristo, que entregó su vida por los demás, el santo aceptaba su sufrimiento como un medio para redimir a los pecadores y unir su vida a la cruz. Los milagros atribuidos a San Pío son numerosos. Uno de los más sorprendentes es el don de la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Este fenómeno, que a menudo es incomprensible desde la lógica humana, nos invita a reflexionar sobre el misterio de la gracia divina y cómo el poder de Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Muchos testigos narran haber visto al Padre Pío en su monasterio, mientras otros aseguraban que él estaba con ellos en momentos críticos, salvando vidas o proporcionando consuelo espiritual en lugares lejanos. Además de la bilocación, San Pío tenía el don del discernimiento de los espíritus. Era capaz de ver dentro del alma de las personas, discerniendo sus intenciones, sus pensamientos más profundos y sus pecados. Este don le permitió ser un confesor extraordinario. Miles de personas acudían a él, buscando redención y consejo. Tal era su capacidad para guiar a las almas, que se dice que dedicaba hasta 15 horas al día a confesar. Aquí resuena el versículo de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre Pío fue, sin duda, un instrumento de esa misericordia divina. El poder de su oración era inigualable. Padre Pío creía profundamente en la oración como un arma espiritual. Su famosa frase, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios, refleja su convicción de que la oración puede mover montañas. Él rezaba el rosario constantemente, a menudo completando decenas de ellos en un solo día. No solo oraba por su propia salvación, sino por la de todo el mundo. A través de su oración, intercedía por los enfermos, los afligidos y los que estaban lejos de la fe. En Santiago, se nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. Así, las oraciones del Padre Pío produjeron numerosos milagros de sanación, tanto física como espiritual. San Pío también nos deja un legado de humildad. Aunque era consciente de los dones extraordinarios que había recibido, siempre se mostró como un siervo humilde de Dios. Nunca se envaneció ni buscó el reconocimiento. De hecho, sufrió grandes calumnias y persecuciones.
En varias ocasiones, la Iglesia misma cuestionó la autenticidad de sus estigmas y dones místicos. Fue sometido a investigaciones y, en algunos momentos, se le prohibió celebrar la misa en público. Sin embargo, como el mismo Jesús nos enseñó en Mateo, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo tipo de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos». Padre Pío vivió estas palabras con una paciencia y fe ejemplares. Un símbolo constante en la vida de San Pío fue la cruz. En su celda, siempre tenía un crucifijo al que miraba con devoción. En él encontraba la fuerza para soportar sus propias pruebas y un recordatorio de que el sufrimiento tiene un propósito divino. En uno de sus escritos, el Padre Pío dijo: «En el Calvario es donde se recoge el amor». Este amor, el amor que Cristo mostró al morir por la humanidad, fue el motor de toda la vida de San Pío. Su misión era hacer que los demás se acercaran a ese amor, guiándolos en el camino de la fe. El santo también fue un ferviente defensor del sacramento de la Eucaristía. Para él, la misa era un misterio profundo, una renovación constante del sacrificio de Cristo. Decía que la misa era la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Durante la celebración eucarística, San Pío se unía tan íntimamente al sacrificio de Cristo que a menudo parecía sufrir físicamente durante la consagración. Este fervor por la Eucaristía nos recuerda las palabras de Jesús en Juan: «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él». La comunión era, para el Padre Pío, la forma más pura de unión con Cristo. El Hospital Casa Sollievo della Sofferenza es otro de los grandes legados del Padre Pío. Fundado en 1956, este hospital se convirtió en un refugio para los enfermos, donde no solo se trataban las dolencias físicas, sino que se ofrecía atención espiritual. Para él, la sanación no solo consistía en curar el cuerpo, sino también en consolar el alma. A través de esta obra, el santo mostró su amor y compasión hacia los que sufren, recordándonos las palabras de Jesús en Mateo: «Estuve enfermo, y me visitasteis». San Pío nos enseña, a través de su vida, que la verdadera santidad no está exenta de dolor, pero que, en ese dolor, podemos encontrar la presencia de Dios. En un mundo que a menudo huye del sufrimiento, Padre Pío nos invita a abrazarlo como un medio de unión con Cristo. Su vida fue una muestra constante de cómo el sacrificio, la oración y el amor pueden transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Hoy, cuando miramos su vida, nos sentimos llamados a reflexionar sobre nuestra propia relación con el sufrimiento, la oración y la fe. El impacto de San Pío sigue siendo profundo, y su ejemplo de entrega total a Dios resuena en los corazones de los fieles de todo el mundo. Nos recuerda que, en medio de nuestras luchas, Dios está presente, esperando que nos acerquemos a Él con confianza. En este momento de pausa, te invito a recordar la vida de San Pío, a leer sus escritos, meditar sobre sus enseñanzas y descubrir en ellas un camino hacia la santidad. Que su legado de amor, sacrificio y oración continúe guiándonos en nuestra fe. Que, como San Pío, podamos encontrar a Cristo en medio de nuestro sufrimiento y llevar su luz al mundo.